El pasado viernes, la futbolista del Levante Unión Deportiva Femenino, Ana Torrodá, anunciaba a través de sus redes sociales que aparca su trabajo profesional, que detiene su actividad deportiva, cito textualmente, por un tiempo indeterminado, porque ha llegado el momento de escucharme y de cuidarme. Una decisión drástica que sorprendió a mucha gente, pero que recibió, por cierto, el apoyo unánime de club, de compañeras, de cuerpo técnico, además de aficionados al fútbol femenino, no solo de la comunidad, también de toda España. Quiero detenerme en las palabras de José Luis Sánchez Vera, su entrenador, que a efectos prácticos en realidad está perdiendo una jugadora, está perdiendo una herramienta deportiva para ganar partidos, pero para él esto es secundario. Estas son sus palabras. Con Torro, ¿no? Llevamos meses trabajando con ella en una situación que no tenía nada que ver con lo deportivo y bueno, creo que ayer todo el mundo y las redes lo dijo, hay que ser muy valiente para hacer lo que ha hecho. Yo creo que la salud de las personas está por encima de, creo que además estamos teniendo diferentes situaciones en fútbol femenino como la de Torro, que siempre lo he dicho, que creo que ciertos procesos que entre todos en el fútbol femenino tenemos que valorar porque cada vez se dan más situaciones, más casos. La reflexión de Sánchez Vera es que esto pasa cada vez más en el FUTFEM y yo añadiría que pasa cada vez más en todos los deportes. Iniesta hace unos años, Víctor Camarasa esta temporada pasada a principios de la 23-24, Ricky Rubio en básquet el pasado verano, Ana Torrodá ahora mismo. Yo creo más bien que habría que decir que ahora la gente, los deportistas de élite sobre todo, lo afrontan más, lo afrontan con mayor entereza y lo afrontan haciéndolo público, porque lleva pasando toda la vida. Luego, por cierto, hablaremos con María Cabrera, psicóloga del deporte, que seguro tiene más ejemplos de deportistas que han priorizado su salud mental por delante de su buen momento deportivo o la posibilidad de conseguir más éxitos en su tarea profesional. Como decía, Ana Torrodá ha afrontado un problema de salud mental de la única manera que existe, de frente, dejándose ayudar y priorizándolo sobre todo lo demás, incluyendo al deporte que tanto le gusta. Desde aquí, desde Sport Base, nos parece algo que hay que aplaudir, que hay que normalizar y que habría que usar como ejemplo para convencer a todos esos chavales jóvenes y chavalas jóvenes que creen que es un gesto de debilidad. No lo es. Reconocer que tienes un problema no es un gesto de debilidad. Nunca lo ha sido. Y cuanto más claro quede eso, más avanzaremos como sociedad.